Bueno, Venezuela ha sido muy peligrosa con las drogas y con otras cosas. El presidente Trump reunió a los líderes militares y dijo que serían necesarios para combatir al enemigo desde dentro. A las 2:14 de la mañana hora local, cuando un escuadrón de operadores especiales estadounidenses yacía inmóvil en la niebla montañosa sobre la frontera occidental de Venezuela, a través de la oscuridad pegajosa, los escáneres infrarrojos a bordo de un MQ-9 Ripe planeaban silenciosamente sobre los retorcidos sijís de una estrecha carretera de tierras altas. Debajo, 10 camiones pesados avanzaban arrastrándose, cada remolque de carga envuelto en placas de acero y cubiertas con capas de camuflaje químico. Aún así, ni siquiera el mejor camuflaje podía ocultar sutiles firmas térmicas captadas por sensores de precisión. En silencio, el equipo de asalto esperó. Una orden susurrada. Luz verde en mi señal. Por un instante, todo se mantuvo. Entonces la tensión se rompió. La montaña silenciosa atravesó un fulcro de decisión. Esa noche, sin que los del convoy lo supieran, comenzaría un audaz ataque estadounidense, que iba a tener como objetivo mucho más que un simple cargamento de drogas. Nadie que observara desde fuera de la operación sabía aún lo grave que sería la consecuencia. ¿Era una interdicción rutinaria o algo mucho más atrevido? ¿Por qué las fuerzas especiales se adentrarían tanto en territorio extranjero, enfrentándose a cientos de operativos armados para apoderarse de un solo convoy? ¿Qué hacía que esos camiones fuertemente fortificados merecieran tanto la pena arriesgarse? Si quieres unirte a nosotros para desvelar las capas de cómo Estados Unidos atacó con fuerza y rapidez, asegúrate de suscribirte a Military Power. Te traemos las historias no contadas detrás de las operaciones militares y la guerra secreta. A medida que el amanecer se desvanece en las húmedas tierras altas venezolanas, las sombras del cártel de Sierra Verde se extienden por las laderas selváticas de Tatara. No es una simple banda de narcotraficantes. Es una máquina de poder. Una red despiadada que ha tallado el control de uno de los corredores más peligrosos de América Latina. Sierra Verde domina las rutas del oeste de Venezuela hacia Colombia y el Caribe, moviendo mercancías ilícitas e influencia por pasos remotos que parecen olvidados por las fuerzas del orden. Según varios informes de investigación, la escala de fabricación del cartel es asombrosa. Algunas fuentes sugieren que Sierra Verde produce más de 40 toneladas de metanfetamina al mes, suficiente para inundar las calles de Estados Unidos muchas veces. Se estima que los ingresos anuales alcanzan los 1.500 millones. Estas cifras son asombrosas, no solo por su magnitud, sino por lo que implican. El grupo posee sofisticación logística, alcance financiero y una audacia que pocos cárteles se atreven a reclamar. Transportar ese volumen de narcóticos no es tarea fácil. Sierra Verde emplea camiones blindados especialmente camuflados para parecerse a mercancías agrícolas y equipa cada vehículo con sensores de radar y sistemas de interferencia GPS. Aún así, estas defensas de alta tecnología a veces delatan la operación. Pequeñas anomalías térmicas o firmas electrónicas delatan la presencia de compartimentos ocultos. El revestimiento de acero grueso y los químicos pueden ocultar la vista y el olfato, pero no pueden ocultarlo todo. Aquí está la clave. Aquella fatídica noche, Sierra Verde cargó 76 toneladas de metanfetamina en un convoy junto a $220 millones en efectivo ocultos en cajas fortificadas. Ese nivel de transporte simultáneo es casi inaudito. Los cárteles suelen dividir los envíos en cargas más pequeñas para minimizar el riesgo de detección. Entonces, ¿por qué iba a arriesgarlo todo Sierra Verde en un solo movimiento? ¿Alguien podría haber garantizado que pasarían ilesos? ¿O fue arrogancia nacida del poder? Durante 6 meses, agencias estadounidenses como la DEA se aliaron con SOSCOM y elementos del XOC rastrearon meticulosamente las finanzas, comunicaciones y señales satelitales de Sierra Verde. Los equipos de inteligencia siguieron rastros de dinero hasta cuentas offshore, interceptaron comunicaciones cifradas y mapearon pacientemente rutas a través de terrenos montañosos. Cada dato importaba. Un ping GPS, una transacción bancaria, una compra de combustible en un pueblo remoto. Juntos, formaron un mapa que apuntaba directamente al convoy de esa noche. Y así, las piezas convergieron. Cuando Washington concluyó que toda la inteligencia conducía a esa única autopista y que el riesgo de retraso podría permitir que el cártel desviara su ruta o recibiera advertencias, se tomó la decisión: golpear ahora. Se comprometerían a un movimiento audaz contra el centro neurálgico de Sierra Verde, en lo más profundo del territorio venezolano.
Pero cuando un cártel tan poderoso decide mover todo lo que posee en una sola noche, ¿de verdad pensaban que nadie estaba mirando? ¿O ya había comenzado la caza desde el cielo sobre Tata? Muy por encima del camino en zigzag, un MQ-9 Ripe colgaba como un centinela silencioso, sus ojos de cristal negro barriendo la oscuridad. Desde esa altura, el convoy de abajo parecía ordinario al principio. 10 camiones pesados, faros apagados, motores funcionando en plena noche. Pero el segador vio lo que el ojo humano no podía. Firmas térmicas se iluminaron como fantasmas, juntas cálidas donde compartimentos ocultos abrazaban cubas químicas. Débiles charcos de calor que delataban motores recién encendidos y reflejos metálicos que cortaban las nubes bajas. Cuando el radar del dron completó un barrido, los operadores en la tienda de control del dron hicieron cross-chain en cada anomalía. Superpusieron mapas térmicos sobre los retornos de radar y señalaron 3 remolques como de alto valor. Esos marcadores se transmitían directamente a los planificadores del asalto en el terreno. En los árboles de abajo, 2 escuadrones de guardabosques y un elemento de foca yacían plegados en el paisaje. Botas enterradas en hojarasca, armas inclinadas, aliento medido. 2 helicópteros de ataque Apache esperaban en los posados preestablecidos. Rotores bajos, sensores activados, voces susurros, coordenadas fluyendo en los auriculares como un río silencioso de órdenes. A las 2:26 de la mañana, llegó la decisión. Luz verde. En el espacio de 12 minutos, todo pasó de la vigilancia a la violencia. El operador del segador mantenía la señal como un monitor de pulsos mientras los apaches dirigían sus sensores hacia los objetivos. En un latido sincronizado, la caja de muerte se cerró. Fuego infernal y fuego de 30 milímetros destrozaron los vehículos de cabeza. Los equipos terrestres salieron de su ocultamiento, corriendo por caminos previamente recortados para acorralar a los supervivientes y asegurar pruebas. El asalto no fue un caos. Era coreografía. Aire y tierra trabajando en un solo ritmo despiadado. Esto fue un trabajo clásico de zona de muerte de Overwatch. Fija al enemigo en su lugar con fuegos preregistrados abrumadores y luego casi termina. La táctica favorece la velocidad y el SOC. Esto deja algo de tiempo para que los comandantes del convoy reaccionen y menos posibilidades de que lleguen refuerzos. Para Sierra Verde, la intención era directa. Mueve una gran fortuna en productos y dinero sin pausa. Para la fuerza de ataque, el plan era romper ese movimiento antes de que respirara. Entonces, una pequeña y aguda alarma amenazó todo. A mitad de la columna, un único transportador blindado parpadeó. Una ráfaga de radio de emergencia, breve y codificada. Una señal de pánico enviada desde dentro del convoy. En un instante, el plan limpio se endureció. Esa señal podía llamar a exploradores, activar controles o avisar a un puesto cercano. Los comandantes reaccionaron. El segador amplió su escaneo, la reputación de los apaches priorizó y los equipos de flanco apretaron su red. La improvisación forzada puso a prueba el entrenamiento y los nervios. La señal no derribó la emboscada, pero forzó el ataque a un ritmo más rápido. Lo que podría haber sido un desmantelamiento controlado se convirtió en una carrera contra el tiempo, ya que las líneas trazadoras se extendían y los camiones diésel brillaban en naranja bajo el fuego enemigo. El valle se llenó de ruido y calor. En esos 12 minutos, una trampa cuidadosamente preparada se cerró de golpe y un tono desesperado de un camión reveló tanto el pánico humano como lo cerca que había estado la operación de desmoronarse. Pero cuando los últimos ecos de los disparos se desvanecieron, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Había terminado realmente la emboscada, o aún estaba otro ataque esperando estallar desde la oscuridad? A las 2:38 de la mañana, el silencio sobre Tata se rompió. La primera ráfaga del cañón de 105 milímetros del AC-130 retumbó por el valle, una profunda conmoción que retumbó por las montañas como un tambor de juicio. En la transmisión infrarroja, cada proyectil parecía un cometa cayendo a la Tierra. Su arco terminaba en una flor de fuego que destrozaba los camiones de cabeza. El aire estalló en calor y luz. En cuestión de segundos, la línea del frente del convoy había desaparecido, reducido a restos en llamas que iluminaban la niebla con un violento naranja. Los artilleros del cártel en el campo salieron corriendo de los vehículos restantes. Los cazas de Sierra Verde no eran aficionados. Se movían rápido, cubriéndose tras contenedores de acero y respondiendo al fuego con ametralladoras PKM y RPGs portátiles. Los trazadores cruzaban la oscuridad, pero los apaches ya estaban bloqueados.
Desde arriba, sus cápsulas de puntería seguían cada destello de boca. Un solo fuego infernal descendió, golpeando la pendiente junto a un equipo de RPG, esparciendo escombros y ondas de choque a lo largo de la cresta. Cada vez que el cártel disparaba, su posición se revelaba, y cada vez los apaches respondían más rápido. En tierra, los operadores especiales avanzaban en formación delta, solapando campos de tiro y avanzando de forma constante por la pendiente. Sus movimientos eran metódicos, casi quirúrgicos, despejando un flanco a la vez. Los brazos pequeños crujían al ritmo de una percusión más profunda desde arriba. A través de la cámara LIR del dron, la escena parecía de otro mundo. Siluetas blancas y ardientes que se deslizan entre los árboles, estallidos de calor que marcan explosiones y, de repente, una llamarada cegadora. Uno de los camiones, con su remolque lleno de metanfetamina comprimida, recibió un impacto directo. La detonación fue instantánea y catastrófica. Una columna de llamas y humo químico se elevó 100 metros hacia el cielo, iluminando la montaña como si fuera la luz del día. La onda expansiva recorrió la cámara, bañando momentáneamente todo en estática. Esa explosión rompió la cohesión del convoy. Los supervivientes del cártel se dispersaron, algunos abandonando armas, otros intentando arrastrar a los heridos lejos del infierno. Los Rangers apretaron la soga, cortando rutas de escape mientras los elementos de focas aseguraban la retaguardia. Cada movimiento estaba guiado por datos en tiempo real del segador de arriba, creando un bucle perfecto de coordinación entre el aire y la tierra. Esta era la esencia de la guerra combinada moderna. Aviones dominando el cielo, fuerzas especiales dominando el terreno, cada uno amplificando el alcance del otro. A pesar del caos, las pérdidas estadounidenses fueron mínimas. Años de entrenamiento conjunto y zonas de contrainsurgencia habían refinado a estos equipos en un solo organismo, adaptable, implacable y eficiente. El terreno era brutal, la visibilidad nocturna deficiente, pero los mapas digitales y la telemetría con drones en directo convirtieron la jungla en un campo de batalla controlado. La precisión abrumadora dejó al cártel poco espacio para la improvisación. En menos de 20 minutos, su resistencia se redujo a estallidos esporádicos y ecos que se desvanecían. Desde el puesto de mando, los controladores de misión observaban cómo las firmas térmicas colapsaban una a una. Sin embargo, entre el ruido que se desvanecía, algo no encajaba. El patrón de retirada era demasiado limpio, demasiado rápido, como si parte de la fuerza enemiga simplemente se hubiera derretido en lugar de ser destruida. Los operadores en el terreno encontraron camiones intactos, medio cargados, algunos motores aún en marcha, pero sin conductores a la vista. Esa inquietante realización flotaba en el aire como humo. Si el convoy hubiera sido solo cebo. El campo de batalla se quedó en silencio, interrumpido solo por el siseo del combustible ardiendo y el bajo zumbido de los rotores Apache sobre ellos. El líder del equipo dio la señal para reagruparse y avanzar hacia el norte en dirección a la cresta más alta de la montaña. Las fuentes de datos sugerían estructuras ocultas más allá de la siguiente pendiente, edificios que no habían aparecido en ningún paso satelital. Mientras el AC-130 giraba para otro escaneo, la pregunta se volvió más nítida en cada mente. Si esto solo era el señuelo, ¿quién o qué les esperaba en la cima? A las 3:15 de la mañana, los disparos se habían desvanecido en la niebla, quedando solo el siseo de los motores humeantes y el zumbido de las palas del rotor. Sin embargo, los equipos de ataque se reagruparon, avanzando hacia el norte por un estrecho paso montañoso guiados por marcadores infrarrojos del MQ-9 DIPE que estuviera arriba. Los sensores del dron detectaron algo extraño más allá de la cresta. Un contorno geométrico tenue bajo el dosel de los árboles. No era un terreno natural. La alimentación se afiló, revelando estructuras enterradas en la ladera, angulares y frías. Las coordenadas no coincidían con ninguna instalación conocida. Fuera lo que fuera, había sido construido para permanecer invisible. Los equipos avanzaron en silencio, las botas hundiéndose en el suelo húmedo. Al llegar a la meseta, la jungla se abrió a un lugar que pocos esperaban. 8 búnkeres de hormigón incrustados en la montaña, conectados por pasarelas de acero y parcialmente cubiertos con redes de camuflaje. Cada búnker tenía conductos de ventilación, un generador de respaldo y puertas blindadas reforzadas. El aire olía a disolventes y ozono, una señal inequívoca de producción química. Dentro, oculto tras capas de muros resistentes al calor, el cártel había construido su joya de la corona, un complejo industrial de metanfetamina capaz de producir más de 10 toneladas a la semana.
La red eléctrica era local e independiente, alimentándose de depósitos de combustible subterráneos. Gruesos cables pasaban entre los búnkeres, alimentando una elaborada variedad de mezcladores, sistemas de filtración y cilindros presurizados. No era el laboratorio de la jungla rudimentario que muchos podrían imaginar. Era ingeniería de precisión, más parecida a una instalación farmacéutica que a un escondite criminal. Los generadores zumbaban suavemente hasta que un equipo SEAL cortó la línea principal con una carga moldeada. Chispas estallaron, las luces se apagaron, y en esa oscuridad repentina llegó el estruendo de herramientas de brecha y el trueno de las granadas cegadoras. Habitación por habitación, los operadores se fueron moviendo. La resistencia fue breve pero violenta. Ráfagas esporádicas de disparos, luego silencio. En cuestión de minutos, 22 miembros del cártel estaban en el suelo, con las manos atadas con bridas y las caras pegadas al hormigón. Entre ellos había un hombre corpulento de unos 40 años, identificado más tarde como el Toro, comandante de campo de Sierra Verde y uno de los traficantes más buscados del hemisferio. Exhausto, cubierto de residuos químicos, no ofreció resistencia. Su captura provocó un impacto en la red de mando que monitorizaba la señal en Florida. Acababan de sacar el cerebro de la operación regional del cártel. Al amanecer, la magnitud de lo que había dentro se hizo evidente. Pilas de barriles sellados alineaban los pasillos etiquetados con códigos de envío falsos. Montones de dinero en efectivo agrupados en dólares estadounidenses y euros estaban apilados hasta la cintura, sumando cientos de millones. Más alarmantes aún eran las filas de discos duros y portátiles cifrados encontrados en la sala de control. Especialistas forenses confirmarían más tarde que contenían libros de contabilidad financiera que mapean una red global de blanqueo que se extendía mucho más allá de América Latina. El dinero se movía a través de empresas pantalla en Hong Kong, tapaderas inmobiliarias en Panamá y intermediarios logísticos registrados en Estambul. Las huellas digitales vinculaban Sierra Verde a una cadena de intermediarios capaces de convertir los beneficios de las drogas en capital legítimo en cuestión de semanas. Entre bolsas de pruebas y equipos incautados, los analistas descubrieron otra revelación. Las centrifugadoras y unidades de destilación del laboratorio llevaban marcas en serie de proveedores del este. Algunas piezas de maquinaria fueron rastreadas hasta fabricantes en Shenzhen y Novosibirsk, pasadas a través de intermediarios para evitar controles de exportación. Lo que al principio parecía una redada antidrogas estaba evolucionando hacia algo más grande. Un retrato de una web transnacional donde la tecnología y el capital fluían libremente para sostener una economía criminal. La vista aérea del segador capturó el acto final. Equipos de demolición colocándose 4 en puntos estructurales clave, marcando cada búnker para su detonación controlada. Antes de la retirada, las fuerzas estadounidenses fotografiaron cada componente, registraron cada cuba de productos químicos y sellaron cajas de pruebas para el transporte aéreo. El viento a esa altitud traía el bajo y constante golpeteo de los generadores apagándose por última vez. Luego, uno a uno, los explosivos detonaron. El fuego recorrió los túneles, derrumbando puertas de acero hacia adentro y consumiendo la maquinaria del laboratorio en flor naranja. Mientras el polvo se asentaba sobre la línea de control, los operadores observaban a través de sus gafas. Habían desmantelado más que una fábrica. Habían borrado el centro neurálgico de un imperio de 1.000 millones de muñecas. Sin embargo, el descubrimiento de equipos extranjeros dejó un silencio incómodo en las comunicaciones. Insinuaba algo aún más complejo que la ambición de un cártel. Una cadena de suministro que conectaba la selva venezolana con salas de juntas lejanas al otro lado del mundo. Y tras descubrir el corazón del imperio de Sierra Verde, quedaba una pregunta. ¿Cómo se acaba con algo tan poderoso para siempre? A las 4:05 de la mañana, la montaña tembló. Las cargas se cronometraron con precisión quirúrgica. Filas de C4 enterradas en los cimientos de los 8 búnkeres, cada una detonando en perfecta secuencia. La primera explosión arrasó el laboratorio central, lanzando una columna de fuego al aire antes del amanecer. La siguiente oleada llegó medio segundo después. Una cadena rodante de detonaciones que crujieron la cresta como un trueno. Desde kilómetros de distancia, los aldeanos describieron el sonido como una tormenta bajo tierra. Para los que estaban en la ladera, era una fuerza física. Calor, shock y el sabor metálico del polvo llenando los pulmones. La montaña se había convertido en su propia arma, colapsando hacia adentro y enterrando lo que quedaba del imperio de Sierra Verde bajo miles de toneladas de roca.
Por encima del caos, el AC-130 hizo su paso de regreso. Motores bajos, cañones silenciosos, pero sensores aún vivos. Sus operadores escanearon cada contorno del campo de batalla en busca de firmas térmicas. Cualquier destello de calor que pudiera sugerir supervivientes o escondites. La señal salió limpia. La zona objetivo, antes viva con movimiento, ahora pulsaba solo con el lento enfriamiento de los escombros. El último bastión del cártel había quedado en las nubes. Cuando la última explosión se convirtió en silencio, el precio era evidente. Se confirmó la muerte o capturación de 60 combatientes del cártel. El resto huyó a la selva, sin armas, desorientados y sin líder. Sin su estructura de mando, sin los laboratorios, los camiones o la red que les mantenía financiados, las operaciones regionales de Sierra Verde dejaron de existir. 2 horas antes, había sido una ruta de tráfico de 1.000 millones de muñecas que alimentaba la demanda estadounidense a través de Colombia y el Caribe. Ahora era un cráter humeante, una arteria rota cortada limpiamente del torrente sanguíneo criminal. Para Washington, las cifras contaban una historia más poderosa que cualquier titular. 76 toneladas de metanfetamina pura destruidas antes de la exportación. Más de 50 millones de dosis que nunca llegarían a las calles estadounidenses. Cientos de millones en efectivo incautados. El colapso financiero de una organización que en su día sobornó a políticos, milicias armadas y comerció abiertamente con armas y drogas. Sin embargo, oficialmente, no hubo celebración, ni rueda de prensa, ni coordenadas. El Pentágono confirmó una operación multinacional exitosa contra el narcotráfico, pero declinó identificar dónde ni cuándo. Las autoridades venezolanas emitieron negaciones. La radio local de la región solo lo describió como una misteriosa serie de explosiones cerca de la frontera con Colombia. Sin embargo, a puerta cerrada, el mando sur de Estados Unidos lo marcó como uno de los ataques más decisivos de la memoria reciente. Una operación que no solo paralizó a un cártel, sino que demostró que la geografía ya no era un escudo. Esta misión nunca trató sobre un solo convoy o un solo laboratorio. Se trataba de enviar un mensaje. La precisión, la coordinación y el momento decían más que cualquier afirmación. Estados Unidos había demostrado que podía adentrarse profundamente en terreno hostil, atacar con fuerza abrumadora y desaparecer antes del amanecer sin dejar rastro de presencia. Era disuasión en su forma más pura, una demostración de alcance, determinación y contención a la vez. Los analistas lo llamaron señalización estratégica, una especie de trueno silencioso destinado a resonar en el inframundo. Todos los cárteles que observaban desde México hasta África Occidental entendían lo que había pasado. La distancia ya no significaba seguridad. Satélites, drones y datos habían reemplazado las fronteras y la burocracia. La montaña en Táchira era prueba de que las reglas de enfrentamiento habían evolucionado. Mientras el último AC-130 viraba hacia el oeste y los operadores especiales se preparaban para la extracción, el amanecer rompió la neblina, proyectando largas sombras sobre la pendiente en ruinas. La escena estaba ahora en silencio, casi pacífica. Pero en esa calma colgaba una sola pregunta no dicha. Si este ataque pudiera borrar un imperio de $1.000 millones en 2 horas, ¿quién sería el siguiente? En algún lugar más allá de esas crestas, otros convoys ya se estaban moviendo. Otros laboratorios seguían quemando productos químicos bajo techos improvisados. Y a medida que el mundo empezaba a enterarse de lo que había ocurrido en esas oscuras colinas venezolanas, el mensaje silencioso de Washington era imposible de ignorar. No queda ningún sitio donde esconderse. En las semanas que siguieron al ataque, las ondas expansivas se extendieron mucho más allá de las montañas Táchira. La red Sierra Verde, antes considerada intocable, colapsó casi de la noche a la mañana. Las interceptaciones de inteligencia confirmaron que sus comandantes regionales habían huido cruzando la frontera colombiana o habían guardado silencio total. Informantes locales describieron pueblos fantasma donde antes había puestos de control de cárteles. Sus insignias pintadas ya se desvanecían en paredes desmoronadas. Durante años, Sierra Verde había gobernado este terreno con armas, dinero y miedo. Ahora se había ido. Su imperio borrado en menos tiempo que un ciclo matutino de noticias. En Washington, el impacto fue inmediato y medible. En menos de 3 semanas, el mando sur de Estados Unidos informó de una caída del 60% en el tráfico de metanfetamina que entra en los centros de tránsito sudamericanos. Una caída tan pronunciada que se propagó a través de los canales financieros vinculados a la operación.
Las líneas de suministro que antes fluían de forma constante por Venezuela, Colombia y el Caribe simplemente se apagaron. Los bancos señalaron cuentas inactivas vinculadas a las empresas pantalla del cártel y las empresas pantalla en Panamá se congelaron bajo el escrutinio internacional. Para las fuerzas del orden, era la prueba más clara hasta la fecha de que la operación había hecho más que alcanzar un solo objetivo. Había roto el ritmo de toda una economía de crimen. Estratégicamente, la misión marcó un punto de inflexión. Durante décadas, Estados Unidos había combatido a los cárteles de la droga mediante la interdicción, persiguiendo cargamentos, saqueando laboratorios e interceptando barcos. Esta operación demostró que la siguiente etapa sería diferente. El objetivo ya no era incautar el producto. Era destruir infraestructuras, tecnología y finanzas, los pilares que hacían sostenible el comercio. Desde transacciones cifradas hasta logística offshore, la lucha evolucionó hacia una campaña contra la arquitectura digital de los imperios del narcótico. La caída de Sierra Verde fue tanto una victoria táctica como un caso de estudio sobre cómo Estados Unidos define ahora el poder, la velocidad, la precisión y la invisibilidad. A medida que el humo se disipaba de las colinas venezolanas, una verdad persistía. Lo que comenzó como una huelga de 2 horas se había convertido en un mensaje geopolítico, una declaración silenciosa de que la distancia, el secreto y los límites políticos ya no podían proteger a quienes se beneficiaban del caos. A través de salas de juntas y traseras, desde Bogotá hasta Shanghái, ese mensaje resonó. El alcance del poder estadounidense sigue siendo inigualable. Y sin embargo, bajo ese triunfo, una pregunta aún flota en el aire. ¿Se desarrollará la siguiente fase de esta guerra en la sombra más en Sudamérica o se desplazará hacia los centros financieros que la alimentan? ¿Hasta dónde llegará Washington para desmantelar la maquinaria detrás de los cárteles? Cuéntanos qué te parece. Y si no quieres perderte lo que ocurre cuando caiga el próximo imperio oculto, suscríbete a Zona de Conflicto TV, donde descubrimos las verdaderas historias detrás de las operaciones más secretas del mundo, misión a misión.